Seguimos en Punto de Partida, nos visita Julio Rondina, presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, institución que está desarrollando distintas actividades, iniciativas. Una de ellas tiene que ver con lo cultural. Gracias por estos minutos, Julio. Muchísimas gracias a vos, Luis, por esta convocatoria. Te comento, este viernes pasado presentamos en la sala auditorio de ATE de calle San Luis un resumen de lo que es la película de Artigas. En primer término, ¿qué es la película de Artigas? La película de Artigas es una miniserie de 4 capítulos de 35 minutos de duración cada una, que dentro del género docuficción, es decir, documental ficcionado, tuvo la financiación del Instituto Nacional de Cine y del Canal Encuentro y la televisión pública. La idea de hacer una película sobre la vida de Artigas, este formidable héroe de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no digamos uruguayo, sino de las Provincias Unidas, parte allá del año 2015 aproximadamente, en que ante la necesidad de tener elementos audiovisuales para nuestra presencia en las escuelas, en los medios, etc., conversamos con un director, Mauricio Minotti, muchacho de acá de Santa Fe, quien venía de hacer la miniserie sobre la vida de Güemes, que se entusiasmó profundamente con la idea. Bueno, Artigas es una figura emblemática de la historia, más allá que hoy no está tan presente quizás. Exacto. Pero es una gran figura de esa etapa histórica, ¿no? Efectivamente. Acordamos con él y nuestra institución, es decir, junto con gente de nuestra institución, particularmente el doctor Rubén Román, comenzamos a generar los contenidos de lo que sería este proyecto inicial, que en el 2015, insisto, estaba totalmente en pañales. Un proyecto ambicioso. Un proyecto ambicioso, exactamente. Contamos con la colaboración del Instituto Artiguista de Entre Ríos y del Instituto Artiguista del Uruguay, con un amigo, el licenciado Alberto Umpierres, que fue aportando, con lo cual generamos un contenido. Ese contenido, el director y su equipo de producción de Tres Mares, lo transformó en guión. Lo transformó en un proyecto, ¿no? Lo transformó en un proyecto y lo presenta en un concurso del INCAA, del Instituto Nacional de Cine, y gana el premio a docuficción. Entonces de allí se obtiene el dinero y eso, junto con la producción de Canal Encuentro y la televisión pública, conformaron la película. Obviamente ellos trabajaron sobre el guión con nuestro permanente asesoramiento, cada 2 por 3 teléfonos, che, esto es así, en fin. Bueno, conclusión, después de estos 4 años que se filmó en interiores en la ciudad de Córdoba y en exteriores en la ciudad de Gualeguaychú, porque los costos no daban para ir a filmar a los lugares originales en la banda oriental del Uruguay. Se concreta en esta miniserie que se va a presentar a partir del este 16 de octubre en el Canal Encuentro y en la TV Pública, a partir de las 10 de la noche. Van a ser 4 semanas consecutivas de emisión de la miniserie. Quizás para la gente de tu generación, la figura de Artigas fue una figura que estuvo siempre presente en las mesas de discusión política, no tanto hoy por hoy, ¿no? En los más jóvenes. Exacto. Si tuvieras que describirle a los estudiantes del secundario, universitarios, aspectos centrales sobre Artigas, ¿qué mencionarías? Básicamente el ideario de Artigas se compone de 4, digamos, puestos sintetizados obviamente, de 4 o 5 valores que son fundamentales y que tienen vigencia aún hoy. Por eso es que fundamos este Instituto Artiguista, es decir, no para recordar a una persona que aviesamente fue expulsado de la historiografía argentina por quienes hicieron la historia desde Buenos Aires, Mitre, Vicente Fidel López, lo sacaron como si fuese un truán, un aventurero, un bandido, y lo mandaron a la banda oriental. Nada de eso. Digo cuáles son estos 4 o 5 valores que son fundamentales y que adquieren
una vigencia actual fenomenal. En primer lugar, independencia. En aquel momento era independencia de España, independencia de Portugal, independencia de Inglaterra. No solo política. Exactamente, exactamente. Es decir, la capacidad de autodeterminación de la que se habla, ¿no? En segundo lugar, república. Recordemos que en esa época, la corta vida política de Artigas dura de 1811 a 1920, justo el periodo en que se agitan las ideas monárquicas. Y él, por el contrario, proponía, al igual o tomando el ejemplo de la Revolución Norteamericana, propone república, es decir... Con un sentido federal muy profundo también. Con un sentido, exactamente. Ese sería el tercer valor que ponemos en vigor. Te comento una cosa, pero hay una originalidad en Artigas. Artigas propone el sistema de división de poderes no solamente para la nación, sino para las provincias también. O sea que una completividad mucho más grande abarcaba esa idea de equilibrio de poderes. Pero además también me parece que una de las cuestiones que está vinculada a Artigas es esta idea de unidad, ¿no? Por supuesto. Porque no es lo mismo pensar un país en un sentido unitario, el país capital. Exactamente. Un proyecto que más que de país fue de una gran capital, hermosa capital. Exactamente. Con una unidad. No, si uno piensa en Lincoln, en figuras contemporáneas, exacto. Artigas están pensando en la gran unidad de los estados para la autodeterminación. Hay dos cuestiones. Te termino de comentar, previo a tu muy buen comentario, digamos, la idea. Yo te decía independencia, república, federación y redistribución de riqueza. Un dato no menor. Un dato no menor. Cuando él propone lo que fue, llamándola en términos modernos, esa reforma agraria de distribución de tierras en el Uruguay, lo propone de tal manera que los dueños o los propietarios sean los zambos, los mulatos, los criollos. Es decir, y lo dice en una frase, lo sintetiza en una frase, de tal manera que los más beneficiados sean los que menos capacidad o los que menos posibilidades tienen. Entonces, esos cuatro, yo sintetizo en esos cuatro valores lo que nosotros rescatamos. Ahora, yendo a lo que vos decís, la visión de Artigas no es una visión regional, digo, de la pequeña región. Era una visión hispanoamericana. Él celebraba las victorias de San Martín, celebraba las victorias de Bolívar como victorias que eran como propias, llamémosle, decir, no propias en el sentido, sino que él alentaba ese proyecto, ese espíritu de gran proyecto latinoamericano o hispanoamericano en aquel momento, que de nuevo tenemos que volver a poner sobre el tapete para presentarnos ante el mundo tan complejo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, con esa multiplicidad de polos de poder, y poder ingresar con un paso más o menos firme, unificado frente a las potencias mundiales, ¿no? Mencionaba Julio la figura de Lincoln porque es contemporáneo, y también si uno se fija en lo que sucedió casi paralelamente en Canadá con John Macdonald, también un proyecto de unidad de los estados. Exactamente. Como una figura como Artigas va tomando distintos ejemplos para conjugar en el plano regional, en el plano propio, en el pequeño pago, que era el virreinato del Río de la Plata, un proyecto, digamos, con proyección y con justicia social, ¿no? Porque la idea de reforma agraria muchas veces, hoy parece que genera escozor, pero ¿cuántas reformas agrarias se hicieron en Estados Unidos? En distintos países, ¿no? Yo no me acordaba bien la frase, decía la distribución de manera que los más infelices sean los más privilegiados. En esa frase sintetizaba Artigas, ¿no?, esa necesidad. Pero quiero a su vez resaltar, vos hablaste de región y me parece muy importante que nosotros los santafesinos revaloremos especialmente la figura de Artigas, porque gracias a Artigas Santa Fe es una provincia. Las tropas de Artigas en 1815, cuando un grupo de santafesinos, a cuyo frente estaba Francisco Antonio Candioti, quieren autonomizarse o independizarse de Buenos Aires, que se negaba a esa independencia, las tropas de Artigas vadearon el Paraná
y permitieron que los santafesinos, reunidos en Congreso, eligieran su primer gobernador autónomo, que fue Francisco Antonio Candioti. Y destaco esto, la magnitud o la magnanimidad de Artigas, que estando presente en la ciudad, permitió que se realice el Congreso sin que él interviniera. Una vez elegido el gobernador, fue a saludarlo, digamos, es decir, o a hablar con él. No, tenía un respeto absoluto por la voluntad popular, por la soberanía del pueblo. Es más, en un congreso en 1813, él dice, frente a los delegados, mi autoridad censa ante vuestra presencia, respeto irrestricto a las decisiones populares. Una gran figura, evidentemente. Artigas, una figura para volver a poner sobre el tapete, volver a estudiarla, tomar sus principios, sus ideas. Exacto. Como para, bueno, ¿por qué no? Repensar y releer nuestra propia historia. Y hacia futuro también, Julio, exacto, ¿no? Repensar este país que no logra todavía amalgamarse en un proyecto de nación a largo plazo. Gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a vos. Seguimos en Punto de